Aquí ya estamos en Facebook. Hola. Y hola, holas. em, Nunca sé bien cómo unirme a esto, cómo cacharlo de Facebook. Métete a la página de Facebook, Caro, de Pranas Prácticas Narrativas. Nada más. Ah, ya lo encontré. Gabriela Castro. Hola. Página de Facebook. La página de Facebook, Caro. Y hay que sacarle el volumen a esto. Pranas Prácticas Narrativas. Y tal. Ahí está. Gabriela Castro. Hola. Página de Facebook. La página de Facebook, Caro. Ya. Me silencié en Facebook. Ya. Acabo Sí, de no, que a mí también me pasó, pues. Yo también me metí y está con eco. Nitzan es el único millennial que hace ver las cosas. cachar. ¿Cómo están? Bien. Ajá. Aquí terminando la semana. En realidad quedan 2 días todavía intensos. Hola, Sí. Clo. Hola, Clo, Gabriela Castro. Súper. Marielita va a tratar de unirse en cualquier momento. Sus labores de madre impredecibles. A veces eh, hacen que tenga que priorizar cosas. Así que ojalá que pueda estar un ratito, que se una en algún momento. Mm. Y bueno, queríamos aprovechar este espacio de tomar también el tema que ha estado este mes circulando harto en las redes sociales Ujú. de distintas maneras, ha habido como otros encuentros y presentaciones en relación al suicidio. No sé si tendremos que esperar un ratito todavía o... Bueno, no, yo creo que podemos partir. Hay 22 personas igual. Imagínate esto fuera una sala de clase con Ya. 22 personas. Es un montón. Hola Gabriela, Honorio. Estamos aquí. Estoy también. Nitz, tú también estás en Instagram invitando a la gente a unirse al Facebook de Pranas. Estamos aquí en el Facebook de Pranas Chile. Facebook de Pranas. Para que se conecten. Estamos en el Facebook de Pranas para que se conecten, para que se muevan para allá. Bueno, el suicidio y otros temas, como em, A Yamila, Ale, hola. hola, la Ale. ¿Tú dijiste la Ale? Sí, Ale Montiel, sí, sí. Hola. Ros Melit, Pablo Huacha. No sé si lo dije bien. Estamos en el Facebook de Pranas, Chile. Bueno, sí, yo creo que podemos empezar. Si sí. ¿Cómo dices, cómo lo hacemos hoy? yo puedo Modera, moderar. modera vos. Em, Hola Paula. Hola Hola Paula, hola Mónica, Mónica. Mónica Latorre. Me suena. Hola ¿Será hermanita. spoilear? Hola hermanita. ¿Cómo estás? Em,
Bueno, yo no sé si alguno de ustedes quiere empezar como comentando algo de su experiencia en el trabajo eh, en torno al tema del suicidio. Eh, si lo podemos llamar así o podría tener quizás otros nombres también. Claro, en eso mismo estaba pensando, em, porque, bueno, últimamente, pero no solo últimamente, muchas veces estamos, me parece, estoy personalmente en conversaciones con gente que piensa en el suicidio, pero pocas veces me pasó a mí que la gente lo nombre así. Y eso me parece interesante porque es como justamente la actividad de nombrar lo que nos tiene que interesar bastante, ¿no? Como la gente entiende el sentido que tiene las acciones. Y nunca de hecho escuché, ahora que pienso, en alguien que lo hablara o que lo pensara en estos términos, sino más en términos de pensar en la paz o pensar en no sufrir más y pensar eh, no sé, eh, terminar con pasarla tan mal u otros nombres que puede tener. Y, y puntualmente en las últimas semanas creo que algo que estoy viendo, bueno, de hecho a partir de un documento, una resonancia que también eh, hice a una mujer que tú acompañas, Caro. ¿Ya? No sé si es compartible acá esto, ¿no? Así que no voy a hablar de eso, pero en cómo es un tema que pareciera que las personas que en algún que otro momento lo piensan, muchas veces me comentaron de la soledad con que lo están atravesando, eh, por lo tabú que es, al Mm. parecer. Cosa que hace vivirlo más aisladamente también. Eh, y que a veces agrava por lo que aprendí de la gente que acompaño, lo que agrava también las ideas que hay en torno al fracaso y etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que pensé es esto, es como lo que me parece que la narrativa me abrió, es la posibilidad de interesarme en relación a muchos temas, pero puntualmente en eso, como de interesarme en el sentido que tiene para las personas pensar en tomar ciertas acciones. Como el interés en este sentido, que es todo lo contrario que asumir que es un rasgo, como de alguien que tenga un rasgo de autodestructivo, por ejemplo, ¿no? O suicida o algo del estilo. Eh, como le interesa en el sentido que las acciones tienen para las personas, sin juzgar si son buenas o malas estas acciones o eficaces o ineficaces, si no es lo que nos interesa, ¿no? Como nos interesa qué es lo que mueve a las personas. Entonces, si alguien comenta que lo que le mueve a hacer algo es no sufrir más, ¿cuántas puertas abre esto para interesarnos en lo que las personas saben acerca de no sufrir y las esperanzas que tienen implícitas en el no sufrir? Y una multiplicidad de cosas que están haciendo por no sufrir. Entonces, como solo comentar eso, que me resulta súper interesante porque es todo lo contrario de lo que yo y supongo que ustedes también, eh, lo que yo aprendo en las facultades, que normalmente el tema del suicidio es un tema de protocolos, de más básicamente como el profesional asegurarse de su propio privilegio, ¿no? Y como descartar suicidio, etcétera. Es como todas las conversaciones están en torno eh, a internalizarlo y a tomarlo como algo muy protocolar, casi, ¿no? Algo así. Mm. Y, ¿y para ti, Ítalo, cómo te resuena eso? Em, bueno,
Lo primero que dijo Nitzan claro, como calza un poquito también con lo que hemos estado pensando. Hicimos un taller hace poquito en México nos invitaron a hablar de prevención del suicidio y hay varias ideas como que importantes para nosotros desde las prácticas narrativas también, ¿no? Como entender cómo esta, el suicidio no como una acción aislada de cualquier otras acciones que están tratando de responder a un sentido o a un propósito. Como que el suicidio no viene a ser una acción aislada de muchos otros pasos o intentos que las personas han hecho por alcanzar algo que es importante para ellas. La tranquilidad, la paz, la justicia, el sentimiento de pertenencia, de bienestar. Entonces, hablar de suicidio o de prevención de suicidio aparece como una vara muy baja para el trabajo que nos interesa hacer. Como si nos planteamos en términos de prevenir el suicidio, podemos fácilmente incluso caer en prácticas de control social, ¿no? Como con la mejor de las intenciones incluso, ¿no? El suicidio además, como escribe White en este libro, que lo pueden encontrar en Amazon, junto con otros, que son muy buenos libros, una súper oportunidad por leerlos en castellano además. El suicidio, ¿verdad? Es un fenómeno muy amplio. A aquello que se llama suicidio, como acción de quitarse la vida, puede estar asociado a múltiples significados que tienen que ver con la historia, con la cultura, con la política. Y no todos los suicidios significan lo mismo para una cultura, digo, en general y en particular, eh, porque puede tener diversos significados y ahí uno puede pensar en suicidios que tienen que ver con el honor o suicidios que tienen que ver con eh, como no con lo que uno tiende a pensar como suicidio, que es lo que más nos interesa hablar aquí a nosotros, por lo menos creo, que es el suicidio por marginación, el suicidio por producto de marginación social, de marginar a una persona de sus derechos fundamentales o de la dignidad fundamental de la vida. Entonces a nosotras, a nosotres, lo que nos vendría a interesar cuando hablamos de suicidio es como hablar de qué conversaciones estamos teniendo en torno o cómo nuestras conversaciones con las personas que atendemos y cómo nuestra participación en la sociedad en general, con nuestras familias, con la gente que queremos, etcétera, 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 eh, está de alguna forma construyendo justicia y dignidad en nuestras relaciones. Y en la terapia tenemos una responsabilidad extra. En la terapia tenemos una responsabilidad más allá de la vida cotidiana incluso, del resultado que tengan una conversación particular. Muchas prácticas psiquiátricas y psicológicas y psicologizantes de la vida y patologizantes de la vida son de hecho promotoras del suicidio. Hay estudios que vinculan, por ejemplo, la psicofarmacología con altas tasas de suicidio. Y no hay ninguna respuesta política, no hay ninguna respuesta ética en torno a esto. Entonces, bueno, eso entre otras cosas, ¿no? Para no alargarme un poco aquí, pero... Sí, a mí lo que me parece súper interesante es esto de que ustedes decían que la persona ha venido haciendo muchas cosas por tener una vida diferente seguramente, ¿no? Como por o resolver o atravesar circunstancias, situaciones específicas que ha estado viviendo, que
la están haciendo pensar en esto como alternativa, como una mejor alternativa a todo lo que ha estado viviendo hasta ahora, ¿no? Como que hablar del suicidio es como un momento final, por decirlo, o uno más, o un momento de una larga trayectoria en que seguramente esto ha ido apareciendo como una posibilidad frente a un mundo que de alguna forma no da respuesta a lo que tú estás buscando, a tu necesidad y propósito, interés de tener otro tipo de vida a la que estás viviendo, ¿no? Seguramente las personas han pasado por un montón de etapas ya, tratando de enfrentar esto, tratando de cambiar esto, y no han obtenido la respuesta que buscan, que necesitan, que esperan. ¿Mm? Y posiblemente en este camino una de las cosas que ha ido pasando es ir sintiéndose cada vez más solas, por ejemplo. Creo que el tema del aislamiento que se va produciendo, o en personas que ya están aisladas o muy solas por otros motivos, esto tiene más espacio para crecer. ¿Mm? Como que una de las cuestiones que atraviesa mucho esto es esta idea de la soledad y como de un mundo que no te responde. Y en ese sentido, cómo mirar ese contexto, esa trayectoria, todos los esfuerzos que has estado haciendo y, y de qué manera nos hacemos cargo de, y podemos nosotros colaborar con hacer visible eso, ¿no? Porque como tú decías, Nitzan, y bueno, tú también, Italo, en general las personas dicen que quiero descansar, ya estoy cansada de estar haciendo tanto esfuerzo por sentirme mejor, ¿no? O, o por cambiar esta situación, o me dormiría y desaparecería por un rato y ojalá poder aparecer cuando las cosas no estén así. Pero siempre como está más tácito a veces o implícito, o a veces no tanto, como estas ganas de otra vida, de poder estar viviendo de otra manera, sintiéndote de otra manera con un espacio en el mundo. Entonces, cómo el suicidio tiene que ver, a mi entender, mucho más con una cuestión social y política que con cualquier tipo de cosa que podamos pensar como de interna o de la esencia o algo así de la persona. Nitz, ¿quieres comentar algo? ¿Vamos en vueltas necesariamente? En No, vez al no. revés. Quería ver si Marielita escribió algo también para Ah, ya, sumarse. dale, dale. Dale, yo puedo Eh, comentar. Así que, bueno, dale. no, ¿Quieres no, quería comentar? también comentar dos Ya. cosas que, claro, una es como el tema del aislamiento, un tema que creo que nos tiene que interesar bastante, así como eh, el aislamiento entendido como aislamiento narrativo, justamente. No como, o sea, aislamiento en torno a qué se puede contar y cómo, no es aislamiento físico. O sea, conozco mucha gente que no está aislada físicamente, está con otras personas, pero está muy, muy, muy sola en relación a lo que está viviendo. Entonces, el tema del aislamiento y de también generar prácticas de circulación de otras historias, de vinculación de las vidas de las personas en torno a temas compartidos, eso que decimos siempre, porque cada vez veo más lo mucho que nos tiene que interesar esto. Y lo ausente que está, no lo puedo dejar de mencionar, lo ausente que está esto de los programas de estudio, lo ausente que está esto, que es tan simple además, no requiere de saber tanto.
¿no? Requiere de ciertas convicciones en torno a que lo que las personas vivimos está en respuesta y es relacional. Entonces, estaba pensando en cómo en mi práctica por lo menos es algo que cada vez creo que cobra más y más sentido y más importancia, pensar en generar prácticas que contrasten este aislamiento. Y con la virtualidad se hace bastante fácil también, ¿no? Con muchos medios, no siempre es videollamadas, a veces es audios, o sea, yo estoy manteniendo conversaciones por audios a veces o por mensajes de WhatsApp con personas que están muy alejadas del acceso a hacer lo que estamos haciendo en este momento, por ejemplo. Pero eso no significa que no podamos estar muy interesados en vincular la vida de esta persona en torno a temas parecidos. Digo esto porque también cuando llegamos a hacer, por ejemplo, ceremonias donde apareció el tema de descansar, de parar de sufrir, etcétera, con una de sus posibilidades, el no vivir más, cuando las personas descubrieron que no son las únicas que pensaron en esto alguna vez, tuvo un efecto muy potente también. Me acuerdo de varias ceremonias en que fue muy importante, pareciera, por lo que me dijeron, el saber que no es una idea que solamente se les ocurrió a ellas. Y eso, como lo importante es que son las ceremonias como parte de estos procesos de reautoría que estamos haciendo. Las ceremonias presenciales, virtuales, hechas en una vez, hechas en 5 veces, hechas por cartas, etc. ¿No? Tú estás hablando de las ceremonias de definición que hacemos, que es esto Claro. de contar con testigos, de invitar a testigos, a acompañar y colaborar y razonar con alguien que cuenta su historia en relación a lo preferido de su identidad, de lo que está haciendo, de cómo se está moviendo. Claro, y resonar no desde un no lugar o no desde una posición como académica o que viene como a vincularse de esta forma con la experiencia, analizándola o etcétera, sino el resonar desde el territorio en el que hemos estado viviendo también. Y desde nuestras propias experiencias, que es una forma muy distinta de hablar, ¿no? Pero sí, justamente generar el contexto en el que hayan testigos y testigas y testigues de algo. Hoy mismo en una conversación, una mujer que acompaño, que por ahí habló la mayoría de la sesión, digamos, y yo intervine bastante poco, con preguntas, me dijo necesitaba un testigo para esto. Entonces la entrevisté en torno a cómo sabía que esto era algo que merecía un testigo y qué testigos elige. Entonces el tema del testimonio, también entender nuestro propio trabajo como ser testigues de algo, es algo que creo que abre muchas puertas en enriquecer lo que estamos haciendo. Sí, y eso me conecta también con otra idea que creo que, bueno, que siempre está como muy al centro, pero quizás aquí como esto en general es un tema tan tabú del que se supone que no hay que hablar porque eso puede promover, es esto de los saberes expertos de las personas en sus vidas, ¿no? Cómo aquí que hay una cuestión en juego tan radical, ¿quién más que la persona puede saber en relación a qué está todo esto, ¿no? Como si esto empezó a aparecer como una alternativa, ¿qué es lo que a lo cual ella está queriendo responder, ¿no? Porque hay algo ahí tan particular de sus comprensiones, de lo que a ella le está asignando valor,
por lo cual ella está, no sé, protestando, reclamando, denunciando, que en toda nuestra experticia imposible que pueda saberlo, ¿no? Entonces, ¿cómo frente a estas situaciones que muchas veces justamente se deja a la persona como fuera del juego, ¿no? Como que perdiera el derecho a intervenir en su vida porque está esta idea de este riesgo, y los otros toman su vida cuando justamente está en juego la vida misma, de todo lo que es valioso para ella y no se la deja participar, no se la incluye en la conversación. Entonces, no sé, me parece súper interesante cómo, o sea, poderoso agarrarnos, ¿no? a esta idea de la experticia que tienen las personas sobre sus propias vidas. Eso. La Clo dice ahí, recuerdo una vez en que con una mujer invitamos a la muerte a conversar. Qué interesante, qué ganas de saber cómo fue esa conversación, Clo. Pero el otro día, tú, Ítalo, creo que decías como, ¿a quién le interesa que estemos muertos? ¿No? O que esta persona en particular esté muerta, por ejemplo. ¿A quién favorece? Claro, es importante creo en esto que es público, que va a quedar en YouTube, Facebook y todo eso, como decir, expresar y declarar que no estamos promoviendo el suicidio. No estamos promoviendo la acción del suicidio, pero estamos tratando de mirar críticamente la, como la, el sentido, el significado que tiene para las personas tomar el suicidio como una opción de vida. El suicidio como una opción de vida suena como una paradoja, pero el suicidio es una opción de vida. Y pienso mucho en eso y lo pregunto mucho, como a quiénes les conviene que personas como tú, es una pregunta que yo hago mucho, estén muertas. ¿A quién le beneficiaría? ¿A quién le dejaría de molestar? Eh, eh, Ahora esta pregunta no la hago en el vacío, la hago en el marco de una conversación más compleja, en la que estamos conversando en torno a lo que la persona está reclamando de su vida, de lo que la persona está pudiendo nombrar como esos espacios donde ha sido marginada, donde ha sido abusada, donde no ha habido justicia, o donde la justicia ha perpetrado más abuso, o donde la salud mental ha generado más murallas de opresión y de maltrato y de abuso. Como por ejemplo patologizar un dolor. Si yo en lugar de estar curioso de ese dolor, qué es lo que está cuidando, o en relación a qué cosa que es valiosa para la persona, que está siendo transgredida, está ese dolor, en relación a qué cosa que es valiosa para la persona está ese dolor, en lugar de conversar de eso que es valioso, que puede ser un propósito, un valor, un sueño, una esperanza, un compromiso de vida, etc. Yo digo que tiene depresión y la empiezo a medicar y patologizo ese dolor. Es una forma de amordazar la expresión de las personas. Y es una forma de no, de lo que decía Tunitz, de marginar relatos posibles de lo que las personas están valorando y de los contextos de inequidad o de injusticia o de abuso, de explotación o de humillación, etcétera, que están marginando a la persona de poder vivir la vida desde ese lugar. ¿Sí? Y entonces dejamos de hablar de los contextos de injusticia y dejamos entonces de hablar también de las formas de vivir diversas de las personas que pueden tener y que pueden querer abrazar. Y reducimos todo a un diagnóstico y reducimos todo a un tratamiento normalizador.
y patologizador. También es importante para mí decir acá como muy claramente que desde las prácticas narrativas que yo comprendo, por ejemplo, que yo trabajo y habito y reproduzco y construyo y creo e invento, yo no estoy en contra de la medicación. Yo estoy en contra de las mordazas y en contra de la opresión y en contra de, de que las personas no tengan espacios para narrar lo que es importante para ellas y de habitar esos espacios y de habitar eso, de traducir esos relatos en acciones de justicia, en acciones de dignidad, en acciones de juntarse, en acciones de reunirse, en acciones de vincularse con otras y otros que son las acciones salvavidas, ¿no? Con muchas personas hemos estado hablando, bueno, todos los años que llevo trabajando de las conversaciones salvavidas, de las relaciones salvavidas, de los momentos salvavidas, de los pensamientos y los saberes salvavidas y así. Y pienso también, y con esto me callo, como en esto de por qué es tabú, por qué es un tema tabú el suicidio. Porque se habla mucho de que es tabú y por qué, y el efecto de eso, ¿no? Eh, pero es tabú en parte porque hay nociones, supongo que occidentales, judeocristianas, en torno a la vida y a la muerte, y en torno a qué es lo sagrado, y en torno a que si alguien se quita la vida, está transgrediendo algo que es sagrado, y entonces hablar de eso puede caer en lo profano, y así. Eso es una de las tradiciones que puede estar influyendo, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que queremos que sea sagrado? ¿Qué es lo que queremos sacralizar en nuestras vidas? Eh, yo pienso que debiera ser algo así como la justicia, por ejemplo. La justicia social debiera ser algo sagrado, algo intocable. La dignidad, la pertenencia, el sentido comunitario de comunión. Eso debieran quizás ser propuestas de lo sagrado, más que la vida y la muerte. Como si esa muerte no tuviese nada que ver con la vida, y así, ¿no? Wow, claro. Pensaba, ¿vos querías decir algo, Caro? No, dale, después. Ah, em, pensaba en, claro, o sea, quizá es importante ser explícito como que no estamos tampoco romantizando el suicidio, ¿no? No es la idea, es como simplemente entenderlo como una acción que tiene cierto sentido para las personas, que no es testimonio de un rasgo interior que no queremos meter en estadísticas de riesgo, sino que sabemos que para la gente significa algo. Y es simplemente una puerta de entrada, nada más. Porque lo que nos interesa no es quedarnos ahí, sino es justamente la entrada hacia estos otros relatos que hacen que la vida que ha estado viviendo parece que no, que no calza con sus esperanzas de vivir, por ejemplo. Entonces pensé en cómo una vez hablando con una mujer acerca del suicidio, por ejemplo, que él estaba considerando, o sea, no considerando, casi que me avisó que lo iba a hacer, de hecho, eh, empezamos a hablar de cómo ella sabía que la vida que ha estado viviendo no, para ella no valía la pena. Y eso también abrió la puerta para hacer el contraste con vidas que sí valen la pena vivir. Y hicimos un trabajo, para mí fue muy movilizante, porque un trabajo que tuvo que ver con nombrar muy minuciosamente lo que ella sabía que tenía que ver con vidas vivibles, con vidas que sí valían la pena vivir. Y hicimos varios documentos también acerca de esto. Entonces, sin cuestionarla, sin como omitir el tema, sin entender que está en riesgo y entonces, ¿no? Es como que hay que reportar riesgo o cosas del estilo. eh, Entramos en conversaciones que tenían que ver con honrar lo que para ella fue importante en este mundo. Y nunca más me volvió a hablar de la idea. O sea, que podría también volver a hablar de esta idea, estaría bien, pero me dijo que
cuando esta opción, cuando fue opción y cuando fue honrada como una opción, no le interesó más, simplemente. Entonces, claro, pensé en relación a lo que dijiste vos y tal, como son simplemente puertas de entrada. Lo que nos interesa es tanto más allá de esto, también, ¿no? Lo que nos interesa, de hecho, es como los relatos subyugados del pasado, pero para ir a un futuro también distinto, y para especular en torno a posibilidades de acción distintas en el futuro. Pero como eso tampoco puede ser solamente algo individual de las personas, sino que involucra necesariamente el entorno. O sea, como que cuando trabajamos con personas que cuentan con mucha colaboración social en torno a sus formas preferidas de vivir, vemos lo distinto que es y las pocas conversaciones a veces que hacen falta, que personas que se encuentran en este aislamiento que antes nombramos, ¿no? Ahí tampoco queremos ser la comunidad de las personas, como vos decís, Italo, muchas veces, pero como eso hace un cambio muy distinto. O sea, el futuro que la gente tiene no es una cuestión de como personal, es una cuestión súper colectiva, ¿no? Es súper colectiva, pero que justamente a veces eso está dentro de las dificultades que las personas tienen que atravesar, ¿no? Como porque también este sistema en el que vivimos, neoliberal así como está, lo que está promoviendo permanentemente es que las personas tienen que arreglárselas y ser capaces de surgir solas, ¿no? Lo que se está promoviendo habitualmente es esta cuestión individualista de cada uno se rasca con sus propias uñas, ¿no? Y entonces cualquier acto de vulnerabilidad, de dependencia, de necesitar a otros, puede aparecer como un fracaso, ¿no? Como una incapacidad frente a la vida. Porque se supone que no es eso lo que se espera de ti, ni la forma en que debieras ser, enfrentar las cosas. O sea, es un sistema que promueve la desvalorización de esos vínculos, incluso como que las conexiones o estos vínculos, cuando hay búsqueda de apoyo y colaboración, habla más de una falla de uno que de una habilidad para mantener las conexiones vivas y para poder resolver tu vida, ¿no? Entonces implica poder también subvertir esos discursos para poder pararte en otro lugar, a evaluar esto que has estado mirando como negativo, como fracaso, y mirarlo como una resistencia, por ejemplo, y como una forma de responder, como una creencia distinta en lo que puede ser el mundo, un mundo vinculado, un mundo en comunidad, con solidaridad, y no de competencia y no sé. Y eso. Momento de comentarios, ¿será? ¿Tú estás leyendo, Carol? ¿Algunos comentarios de la gente o no? Algunos he visto, sí. Será. Voy a leer el de mi hermana, bueno. Bueno, ya. Palo blanco, palo blanco. Muy buen comentario que hay acá de una Mónica Alejandra, la Torre Gentoso. Ni lo he leído en todo caso, pero vi que escribió. Capaz que no es tan buen comentario, después la llamo y converso con ella. No, quizás alguien más tiene que leer el de la Moni. ¿Lo leo? Sí. Bueno, mantente serio. Dice, cuando lo comentan, se abre una ventana para ser visto en su sufrimiento. Lograr que el otro, un otro, le dé una posibilidad de compartir algo no visto. Te dice qué tan importante es que eso sea reconocido. Y el suicidio como comunicación, último de aquello.
Natu Medina dice, hola, besos para todos desde el partido de Tigre. Qué linda charla, dice también. María Paspó se saluda. La Clo comenta algo de esto, parece. Bueno, Natu después dice, es tan importante tener gente como ustedes porque uno puede estar rodeada de muchas personas, pero gente como ustedes nos sentimos muy bien escuchadas. Besos. No. Es súper interesante eso que comenta ella, porque justo un poco lo que decía Nitz, que yo comento habitualmente de esto, nosotros no somos la comunidad, no es que nosotros no nos involucremos con las personas, pero no, em, como lo importante de sacarse la idea de superhéroe gringo de los años 60, 70, empezaron, ¿no? ¿Superman de qué año es Superman? Em, que como de que va a haber un grupo de personas que va a salvar el mundo, o algo así, o una comunidad particular. Em, y un poco esto no es una clase de narrativa, es una conversa narrativa y así. En clase nosotros enseñamos formas de responder narrativamente a personas que vienen y así. ¿Superman de qué año es Superman? Creo que, Caro, estás con el... Que como... Ah, te silencié, no hay problema. Eh, sí, como... me perdí. ¿Qué estaba diciendo? Que en las clases nosotros... em, más enseñamos cómo trabajar o desde nuestra experiencia y así. Pero quizás una cosa que comentar importante en relación a eso, y a propósito de lo que dice el Natu, es que lo que más nos interesa en las conversaciones con la gente es que con la gente que ha, por ejemplo, aquí tendría que ser un paréntesis, porque conversamos con gente que ha intentado suicidarse y no lo ha logrado. Conversamos con gente que ha pensado en suicidarse, conversamos con gente que tiene gente que está pensando en suicidarse o que ha amenazado, conversamos con personas o familiares o seres queridos y queridas de gente que se ha suicidado, etcétera. O sea, las conversaciones en torno al suicidio son múltiples, es con mucha gente en torno a un tema, a una acción que alguien ejecute que tiene diversos efectos. Pero cuando conversamos con las personas que, por ejemplo, están pensándolo o intentándolo, pero que no lo han hecho, o que han fracasado en los intentos y no intentaron al día siguiente de mejor manera hacerlos, porque pensaron en alguna cosita nueva de la vida, se conectaron con algo, se aferraron a la vida de otras formas, lo que nos interesa es indagar en su historia social y cultural, como decía Nietzsche, del pasado, que, que ha servido de fuerza promotora de, no sé si promotora de vida es la forma de decirlo, pero que ha servido de fuerza para sostenerse con resistiendo o con la esperanza de que las cosas pueden ser distintas. Tuve una conversación, por ejemplo, muy cortito lo voy a hacer porque además no puedo dar ni detalles mucho de la conversación que tuve, con una mujer a propósito del caso de Antonia y de Martín Pradenas, que Martín Pradenas abusó de una mujer que se llama Antonia y Antonia se suicidó. Y ella especulaba, ¿por qué? ¿Por qué se habrá suicidado? En esta conversación ella especulaba esto también en relación a que ella lo había pensado muchas veces, pero no lo había hecho, no había llegado al punto como de ya ir y ejecutarlo. Pero ella lo había pensado muchas veces por abusos sexuales también que había vivido y los efectos de estos abusos y la falta de justicia y etcétera. Y cuando me dice esto, yo le pregunto, em, ¿qué es lo que a ti te ha mantenido acá? Como sin hacer lo que Antonia hizo. Em, Algo me comentó como de la importancia o de seguir insistiendo en ser comprendida, en que la comprendieran, en ser escuchada y comprendida en lo que estaba pasando. Y llegamos a una historia yo le pregunté, ¿cómo supiste o cómo sabes que es posible ser escuchada y entendida en un contexto en el que llevas años
más bien sintiendo algo contrario a eso. Sin embargo, me dices que estás luchando por esto, eso me habla de que sabes que es posible. ¿Quién te enseñó que esto era posible? ¿Cierto? Yo no sé si le pregunté así como lo estoy diciendo ahora, estoy tratando de explicar la pregunta aquí en público, digamos. Entonces llegamos a una historia de una profesora de donde ella estudió en primaria, que era la única que la escuchaba, porque ella tenía dislexia. Y entonces todo el mundo la molestaba con que no la entendían y etcétera. Incluso profesora y profesora era como la niña confusa. Pero esta profesora se sentaba con ella y no solo la entendía, sino que creaban cosas juntas. Y ella me dijo, yo no tenía idea que esta profesora me había salvado la vida. Pero yo no soy el que le salva la vida a la gente en las conversaciones. Nosotros andamiamos conversaciones para descubrir cómo es que las personas en sus contextos comunitarios, sociales, relacionales, históricos, siguen vinculadas con estas otras figuras significativas en sus vidas, etcétera, que las sostienen en esta resistencia. Porque la idea no es que dependan de nosotros, porque nosotros no tenemos los medios, ni la infraestructura, ni el tiempo para salvarle la vida a miles y miles de personas con las que conversamos, o cientos y cientos de personas con las que conversamos. Miles durante años, ¿no? Mm. Ahí voy a leer otros comentarios. Barroquen Sarata, alias Nico, dice, si despatologizar el suicidio es importante, quizás también sea politizarlo. Como por ejemplo, cuando se ha nombrado como suicidio femicida. También podríamos pensar en suicidios capitalistas, suicidios heteronormativos, etc. Claro, yo creo que justamente, yo entiendo que estábamos como que lo pensamos así, ¿no? Por eso hablábamos como de cómo, cuánto tiene que ver esto con lo social, con el contexto de opresión, de injusticia, de abuso, de maltrato, de falta de oportunidades, de sensación de fracaso, porque los discursos dicen que debe ser de una manera y no calzas con eso, o porque tu opción sexual es diferente a la que se supone que es la adecuada y sana, y miles de otras maneras que hay posibles de no calzar y de no encajar con lo que se supone que se espera. Entonces, parte del trabajo tiene que ver con eso, ¿no? Con hacer visible esas situaciones de opresión en que las personas están tratando de mover sus vidas, ¿no? Y en qué lugar de ventaja, de poder, o cuántos se han sentido sin poder, ¿no? Para hacerlo. Justamente en parte también por el aislamiento, y cuántas otras cosas más que se les han negado posiblemente, ¿no? El otro día yo también hablaba con una mujer que, bueno, está con licencia, tiene un diagnóstico y empezó como con mucho medicamento, y me decía en un momento, el doctor me dice que no tengo que tener emociones fuertes, que es mejor que no vea a mi familia, que tengo que estar como bien tranquila, ni nada muy bueno ni nada muy malo que me pase. Y me decía ella, una cuestión que ya veníamos hablando, yo la he visto 3 veces creo, pero ella me decía, el mundo no es así, y uno no es sola. Eh, ¿Cómo quiere que esté sola? ¿Cómo va a ser mejor eso para mí? Si yo no entiendo el mundo, si no es a través de los lazos que construyo con la gente. Esa es mi manera de estar en el mundo. ¿Cómo aislarme? ¿Cómo dejar de ver
dejar de sentir la alegría que me provoca estar con mi familia o con mis amigos y poder estar participando y compartir con ellos, ¿cómo va a ser eso mejor para mí? Pero porque además es una mujer, a pesar de que es muy joven, viene hace mucho tiempo, básicamente construyendo lazos, o sea, haciendo comunidad en donde está parada. Entonces era como negarle como receta para su salud, para su bienestar, que deje de hacer y de estar en el mundo de la manera que más le gusta y de lo que le hace sentido. Por suerte ella, esto era tan fuerte también y bueno, lo hablamos un montón y se sentía como con el poder para no hacerle caso a las indicaciones médicas, ¿no? Por lo menos en eso no estaba dispuesta a aceptar esa parte de la receta. Pero no siempre es así, ¿no? En general, la autoridad médica es muy poderosa. Creo que me fui un poco de lo que estaba diciendo el Nico, pero o sea, creo que todo el rato esto se trata de una cuestión política, que no Claro. podemos y que nunca vamos a ser neutrales, o vamos a ser cómplices de algo, de tratar de que la persona encaje y realmente funcionar como dispositivos de control y vigilancia y normalización, o, o nos vamos a poner de su lado en su resistencia y en su necesidad e interés de vincularse, de encontrar otras salidas de acuerdo a sus propios valores, sueños. Me da la sensación de que diste un muy buen ejemplo de lo que el Nico estaba comentando. Que nosotros hemos tomado ese concepto, de hecho, lo estuvimos conversando en ese taller de México que dijimos, de la suicidaron. Creemos que ese es un concepto que debiera ser amplificado, como dice el Nico, o Rocar en Zarata, perdón. Si querías estar con, con un seudónimo por algo, ya te... Ya está súper. Sí. Por Bueno, lo- Nicos hay muchos. sí, sí. Famoso Nico González, aquí de- de Punta Arenas. Bueno, decirle a mi hermana que no, yo estaba bromeando, no me complica para nada que escriba. La Claudia Vallejo dice en esta conversación cuando sentaron a la muerte, a conversar, dice en esta conversación con esta mujer, ella pudo hablar de la muerte como una denuncia de las cosas que estaban siendo transgredidas y que para ella y que eran para ella muy importantes, saliendo de estas ideas del riesgo de muerte y de hablar de la muerte. Esto fue en un momento en que fue posible para ella hacerlo. Potente. La Ana Montaner, dice Marcela Lagarde, habla de estar en cautiverios, los cuales marginan y silencian, oprimen, quitan la dignidad. Eh, Armando Coné hace una pregunta interesante, dice gracias por sus palabras y la conversación, pueden compartir alguna experiencia de cómo acompañar a través de conversaciones narrativas el dolor y sufrimiento de las familias que tienen un familiar que ha intentado varias veces, en varios momentos el suicidio. Bueno, de eso se trata justamente el capítulo de Michael White que está en este libro. Es una transcripción de una conversación de Michael que está enfocada justamente en honrar y celebrar los significados que están involucrados en la acción del suicidio, como significados que son parte de un continuo que tiene que ver con la identidad de las personas. No con celebrar el suicidio, eso es súper importante. A veces gente confunde estas dos cosas. No estamos celebrando el suicidio en este caso es súper terrible, es una situación sensible.
sino que, por ejemplo, no atribuirle significados de si es valiente o si fue cobarde, de si está bien o está mal, de si Dios se va a enojar o va a estar contento, sino que de poder tener conversaciones que honren esta acción en términos de cuán vinculada estaba esta acción con aquello que la persona valoraba en la vida, cuán congruente es con lo que esa persona sostenía como importante en su vida, valores, sueños, esperanzas, propósitos, etc. Y con también poder de alguna forma hablar de los contextos de injusticia y etcétera, que pueden haber estado operando en la marginación, por ejemplo, de estos valores en la vida de alguien y así. Es un capítulo bien bonito. La Claudia Vallejos, ja, ja, ja. Sí, yo también quería decir algo en relación al cómo acompañar. O sea, uno muchas veces se dice cuando las personas hablan de esto, es porque no lo quieren hacer, ¿no? Sino que cuando es como que alardean de algo un poco para como para llamar la atención y cosas por el estilo, ¿no? Pero pensando en que al revés, esto es algo que hay que tomarse en serio, es cómo escuchamos y cómo acompañamos. Y creo que ahí algo que hace una diferencia fundamental es escuchar sin juicios, ¿no? Y con una curiosidad profunda para entender el sentido y en relación a qué están estas ideas dando vuelta, ¿no? ¿Por qué aparecen? ¿Con qué están conectadas, no? Eh, bueno, todo esto que veníamos hablando, ¿no? Que en general no tiene que ver con las ganas de morir así, por la muerte misma, sino por la falta de respuestas que han sentido frente al mundo, entonces como última salida. Pero porque está la intención profunda y alguna noción también muy clara de que la vida debe ser de otra manera, de que te mereces otra vida para ti. Entonces, ¿cómo poder entrar y acompañar y conversar acerca de eso, pero no desde ni del juicio, ni tampoco de las ganas de convencer, pero mira todo lo que tienes una familia que te quiere, está claro que no es eso lo que le falta quizás, ¿no? O qué pasa con eso que nosotros no sabemos que no está haciendo en la medida, de la manera en que la persona, de sus nociones de lo que debiera ser eso, ¿no? Creo que esto de la escucha es súper, súper relevante, porque como tú decías, Nitzana, al principio, hay mucha gente que tiene muchas personas a su alrededor, pero su sensación de soledad es brutal, porque no tienen con quién hablar de esto de una manera en que se sientan acogidas y realmente interesadas por lo que ella está viviendo, por su experiencia y por su mundo de significado, sino que rápidamente surge la urgencia de convencerla o de atajarla, digamos, pero sin realmente entrar a compartir y a entender de qué se trata. Entonces, pensando en las familias donde ha habido alguien con intentos que han fracasado, por ejemplo, pensaría bueno, quizás en las múltiples maneras que pueden haber para acompañar, escuchar,
quizás de maneras diferentes a las que se han venido haciendo, como una parte no, no sé, o qué otras cuestiones del contexto pueden estar presentes promoviendo y alimentando todavía estas ideas, ¿no? Y no sé cómo estamos de tiempo. Creo que, Estamos justo en el tiempo. claro, quería en relación a lo mismo solo decir que, o sea, hay tanto que decir sobre esto que no va a alcanzar el tiempo que queda, pero que con la pregunta de Armando, sí, pensé en este hermoso artículo de Michael White, de decir hola de nuevo, que está disponible también en la página de Pranas, si no me equivoco. Y en que hay tanta sabiduría en estas palabras de decir hola de nuevo. Y no tengo quizás tiempo para contarlo así con detalle, pero solo decir que me acordé con esta pregunta de, bueno, yo no tengo puntualmente experiencia con familiares, pero sí con un hombre que acompaño que tiene mi edad, exactamente, que desde la primera conversación que tuvimos, hasta el día de hoy, está muy presente en nuestras conversaciones, casi en todas las conversaciones, un amigo de este hombre que se suicidó cuando tenían 12 años. Eh, Era muy joven. Y las diversas formas en que este hombre ha mantenido el contacto con este amigo. Y creo que muchas de nuestras conversaciones tuvieron que ver con como enriquecer o ampliar las formas en que este amigo acompaña a este hombre hoy día en sus decisiones, en responder a las dificultades también, en mantener valores de la amistad, de la travesura también, de muchas cosas que fueron parte de su amistad hasta los 12 años. Entonces no tengo acá como el tiempo de contar esto, tampoco tengo el permiso así para contar el detalle, pero sí pensé en simplemente decir hola de nuevo y en la presencia de las personas y de lo que estas personas saben y cómo nos mirarían con sus ojos y cómo las miramos con nuestros ojos y todo lo que llamamos remembranza, ¿no? Eso. Qué potente. Mm. Sí. Hace un ratito yo leí el jajaja de la Claudia. Tengo que decir que la Claudia Vallejo, la Clau, es una gran amiga mía, entonces nos reímos mucho juntos. Y justo dije jajaja después de lo que yo había contado y puede haber sonado como que yo pensaba que se estaba riendo de lo que estaba contando. Y yo entiendo que se estaba riendo de lo que habíamos dicho del Nico, por si acaso. Se me hace importante decir estas cosas. Eh, También pensar en el tiempo y preguntarles a ustedes dos eh, si vamos a terminar o le damos una hora más. Pensaba, pensaba leer el comentario de Natu, que dice, en el momento que se pasó el suicidio por la cabeza, pensé en el dolor de una madre cuando pierde un hijo y pensé que si estoy viva, lo que pasó es por algo es. Y luego sigue, y debía luchar y gracias a la terapia, bueno, o sea, ustedes he salido adelante. Me imagino que tiene que haber mucho saber ahí en eso, que mucha valoración a lo que significa el dolor de una madre ante la muerte de un hijo, como para ponerse en esa situación y que, no sé si entendí bien, pero que eso haya sido algo que te hubiera hecho como agarrarte a seguir luchando. ¿Mm? Aprovecho para mandarle un abrazo grande a Natu, que se Ah, extraña las conversaciones con vos ahí en el pasto de la capilla de Junina.
Y la Patti del Carmen Asensio dice, es como una advertencia de cómo estoy, de la necesidad de ayuda. Me imagino que también cuando empiezan a dar vuelta a estas ideas, eh, eh, es como una advertencia, es decir, que tengo que pedir ayuda. Eh, Interesante eso, ¿no? Cómo poder entenderlo como una señal, como una alerta de que algo no anda bien y que tengo que pedir ayuda. No como algo que tengo que desechar porque es intrínsecamente malo y negativo, sino que es como un indicador, como que cuando ya empiezo a pensar en esto es que tengo que hacer algo, como por ejemplo, dice la Patti, pedir ayuda. Sí, nuestras conversaciones no pueden ir con la fuerza en no te suicides o en no lo hagas o en pueden estar mejor las cosas o en piensa en tu gente querida, en tus hijos, qué sé yo. Em, em, Creo que el trabajo es mucho más complejo que eso y, y no da para hablar tanto más acá, pero como la energía o la fuerza que ponemos en el trabajo es como una meta conversación. Muchas veces no hablamos del suicidio, sino que de aquello que acompaña el suicidio y le estaría dando sentido a considerarlo como una posibilidad real. Y ahí es cuando la conversación se puede enriquecer y se torna importante para la gente, en mi experiencia al menos. Eh, sí, bueno, mucho que hablar. Ahí tenemos que terminar. Quizá otra cosa también que comentar, sobre todo para la gente que es terapeuta, pero también quizás para la gente que escucha y que uno atiende o qué sé yo, es que todos tenemos familiares, gente cercana, o es muy común pensar o haber pensado alguna vez en la vida en matarse o haberlo planeado o pensarlo y tenerlo como una posibilidad permanente y constante. No es testimonio de una enfermedad, es parte de un continuo de las posibilidades de la vida. Mm, No queremos llegar a esa posibilidad porque eso creo que es testimonio de que eh, de algo que no queremos. Queremos que la gente esté aquí, queremos estar, queremos que nos sintamos bien, mm, pero queremos estar, ¿verdad? Como que hay una comunidad donde nadie se tenga que matar para encontrar la paz, ¿sí? mm. Pero no es testimonio de enfermedad. Este testimonio puede ser de que estamos viviendo en un contexto que no habilita la dignidad de la vida de mucha gente. Y eso es súper importante para mí, abrazarlo, entenderlo, aunque a veces con mucho dolor también, esa comprensión. Sí, yo creo que es súper importante esto que tú dices que es como un continuo, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros nos hemos dicho muchas veces que ganas de dormirme y no despertar por un buen tiempo, ¿no? Como hay como distintas formas, ¿no? Como de desaparecer o poner esta vida en pausa, ¿no? Como llegar ya a la acción misma es como el extremo o el último recurso cuando muchos intentos y muchas instituciones, sistemas y espacios, no sé, no han dado respuesta. Eso. ¿Quieres decir palabras finales, Mitch, antes que la moderadora ya cierre definitivamente este... No, no, más o menos repetir eso, o sea, no sé si repetir, pero claro, como más bien se debería pensar más la palabra, pero estaría pensando que habla más del mundo que hace desaparecer a ciertas personas, ciertas formas de vivir, eh, que de las respuestas de las personas ante este mundo.
Mm. Eso no. Y en eso nos podríamos pasar un día conversando, o más un año quizás, ¿no? Pero no podemos. La Graciela Alejandra Oróstica González dice, gracias por despatologizar el suicidio, es potente escucharlo. Un abrazo para la Graciela, para la Ale. Abrazo para el Sebo también. Sebo Brea. Ah, Sebo Brea se me pasó. Les Besos. amo y les extraña. Se les extraña. Qué lindo. Me acuerdo de ese bar donde nos fuimos a... Tú tomaste un jugo y yo me tomé un... No me acuerdo que un whisky parece. Conversamos muy rico. Satisfacción. Conversamos muy rico. Estaba muy barato el whisky. Muy barato. Bueno, Moderador. Eso. No llegó la Marielita, hay que decir. no, sí, sí, un abrazo grande, no sé si por ahí se estará escuchando, ¿no? Pero los imprevistos fueron mayores y más largos. Y se la echo de menos. Extrañamos eso. Sí, esperamos que en 15 días más pueda estar. Y bueno, un gusto poder estar con todos ustedes, todas ustedes que han estado por ahí escuchando un rato o todo. Agradecemos mucho su presencia, sus palabras, su compañía, las preguntas, los comentarios. Y nos volveremos a encontrar en 15 días. Sí, y suscríbanse al YouTube de Resonancias, Prácticas Narrativas. Nitzan está subiendo muchos videos interesantes. Este mismo video va a estar en el YouTube de Pranas, Prácticas Narrativas. De repente podríamos también subirlo al YouTube de Resonancia para que esté en más lugares, no sé Sí. cómo funciona eso. Y síganos en nuestras redes sociales. Esta es la parte Y también- que somos malos con estas cosas, pero nos insisten porque la única forma de armar comunidad también tiene que ver con convocar también en las redes sociales. No es lo único que hacemos, ¿ah? Estamos muy cuerpo a cuerpo, día a día, eh, en distintos contextos, pero Instagram, en Resonancias, La Otra Historia, Pranas, y así nos mantenemos conectados y acceden más a estas conversaciones y nos conocemos también. Un abrazo a todos. Sí, Abrazo. difundan. Bueno, y solo decir que eso como que también nos ayuda un montón que difundan tardes narrativas, otras cosas, porque a veces cuesta como pasar la barrera de la gente que ya nos conoce y así. Y hacemos esto porque nos importan estas ideas, porque nos importa difundirlas y sabemos el efecto que hace difundirlas también y que otras personas empiecen a traducir localmente esto. Entonces ayuda un montón que difundan las tardes narrativas u otros videos. Y eso. Gracias, abrazo grande. Buenas noches, a descansar. Chao, chao. Besote. Chau, chau.